Denunciando el presidente Gustavo Petro, diciendo que hubo torturas, insultando también el presidente Gustavo Petro, diciendo partida de mentirosos. Aquí están los trinos de esta mañana del presidente Gustavo Petro. Camila Carvajal. Una mañana, Néstor, del presidente muy activa en Twitter. Le voy a hablar de los dos últimos, de los dos más recientes, de dos temas grandes y muy importantes en la discusión de hoy en Colombia. El primero, el más reciente del presidente Petro, tiene que ver, él está retomando un comunicado de Daily Cop, que es toda esta compañía de criptomonedas que ha sido noticia desde la semana pasada por la historia de los aviones en la campaña alrededor precisamente de cómo se movía el mandatario cuando estaba de candidato, que es lo que está provocando investigaciones. Ese es comunicado de hoy, que ha hecho uno de los abogados de Sebastián, uno de los dueños de la compañía. Y entonces a eso es que retoma el presidente Gustavo Petro y escribe comillas: la desesperación de la extrema derecha por iniciar un juicio político que termine el mandato del cambio llega a estos extremos de construir la mentira. Torturaron a mi hijo, allanaron sindicatos, criminalizaron aportes de los partidos de izquierda de las organizaciones trabajadoras, mientras cerraron las investigaciones de donaciones de las mafias, los contratistas corruptos de Odebrecht y las EPS a sus campañas. Buscaron actos y gastos por fuera de las fechas de campaña, calumniaron empresarios y ahora se inventan la compra de avión con falsos testigos. Partida de mentirosos. A mí me gustaría que se hiciera la investigación penal a la que tenemos derecho. ¿Por qué durante un año fueron intervenidas ilegalmente las comunicaciones de mi campaña presidencial? Dice el presidente Gustavo Petro. Pero no es este el único trino. Hay uno adicional, hablando de reforma a la salud y de EPS. Dice el presidente Petro que estamos a unos días del primer informe financiero de las EPS intervenidas por el gobierno con fines administrativos. Recuerde usted el caso Sanitas, el caso Nueva EPS, que son solo las dos más recientes, pero en total hay 6 EPS intervenidas. Y sigue el presidente, pero hoy ya estamos ante una realidad inocultable. Los cantos de desastre se silenciaron, las quejas han disminuido sustancialmente, los pacientes son atendidos más puntualmente y más de 1,000 IPS han recibido más pronto sus pagos. Ahora buscamos capitalizar la nueva EPS para volverla guardiana de la gestión de salud en Colombia. Un trino que deja muchas preguntas, porque Néstor, no sabemos por qué dice el presidente que las quejas han disminuido sustancialmente. Públicamente la Superintendencia, que es la que debería hacer el informe, no ha actualizado esa cifra. Tenemos las mismas cifras de quejas y reclamos de cuando se ordenó la intervención a Sanitas y a Nueva EPS. Dice el presidente que hoy los pacientes son atendidos más puntualmente y por último que le han pagado a más de 1,000 EPS y que están recibiendo sus pagos, lo que provoca dudas porque usted sabe que UNIPS, que es la Asociación de IPS en Colombia, dice lo contrario. Su presidente, Jorge Toro, dice que no les están pagando y que no es cierto que hayan mejorado los indicadores ahí en ese cruce de versiones de las IPS con el presidente Petro. A ver, Camila, vamos por partes. El presidente ¿Sí? molestísimo por un comunicado de Daily Cop. Sí. Que es el escándalo alrededor de las criptomonedas del avión en la campaña de Petro. Uno de los propietarios de Daily Cop. Recuerde usted aquí que hemos tenido dos versiones de la historia. Es que esos abogados, los dueños de Daily Cop, están unos en plan de contar lo que pasó y de colaborar con la Fiscalía en la investigación alrededor del tema. La semana pasada entrevistamos aquí en Mañanas Blue, Néstor, a Víctor Eduardo Muñoz Rosero, que es apoderado de uno de esos socios de Omar Hernández, que es quien desde el año pasado envió una matriz de colaboración con la Fiscalía y en donde él asegura que Ricardo Roa sí se reunió con él y le pidió un aporte de $1 millón para la campaña presidencial de Gustavo Petro, a cambio supuestamente de tramitar una ley que legalizara o les diera beneficios a las criptomonedas. Al final, Daily Cop, Néstor, es una empresa de criptomonedas. Ellos terminan admitiendo de forma muy extraña, digo al doctor Víctor Eduardo Muñoz, que eran una pirámide, que eran peor que DMG, lo dijeron aquí en la entrevista, y por eso todo el escándalo. El escándalo llega a que el Consejo Electoral, que tenía listo el pliego de cargos contra el presidente Petro, frenara su actuación para escuchar el próximo 7 de mayo al señor Hernández. El socio de Hernández,
Aparentemente el accionista mayoritario de Daily Cop, que es Sebastián Betancur Esquivel, emite un comunicado hoy desmintiendo todo lo que está diciendo Omar Hernández. Sí, dice que nunca hizo ningún tipo de inversión en la campaña de Gustavo Petro, que no compró ningún avión para SADISAS, que es la sociedad aérea de Ibagué, a través de la cual se habrían movido los dineros, y además pone en entredicho la ética del abogado Víctor Eduardo Muñoz. Dice que no es confiable y dice que incluso se ha ido en contra de la empresa. Un pedazo de Daily Cop sapeando y el otro pedazo de Daily Cop en plan de contener. Sebastián Betancur, Néstor, que es el que dice que no tiene nada que ver, está colaborando, y dice este comunicado, está colaborando con la justicia de los Estados Unidos. Y dice, y en esa colaboración por ningún lado se encuentran supuestos aportes a la campaña Petro Presidente. Ese es un tema. Y el otro tema, Camila, del que le quería preguntar es, ¿de dónde saca el presidente Petro que le han pagado más eficientemente a las IPS, es decir, a clínicas y hospitales, y que se ha reducido el número de quejas en el sistema de salud en Colombia después de las intervenciones? Pues Néstor, esa es la pregunta. A no ser que el presidente Petro tenga un informe, por ejemplo, de la superintendencia que el país no conozca, eso no es cierto. Las uniones de IPS que hoy tienen esa asociación que se llama UNIPS, todo lo contrario. El viernes pasado hicieron una mesa técnica con la Contraloría, la Superintendencia de Salud, porque los pagos siguen retrasados, una cartera de más de 3 meses. Y sumado a eso, le insisto, tampoco hay informe que actualice las quejas y reclamos, que es informe que hace solo la superintendencia. Por eso no sabemos por qué el presidente dice que el indicador ha caído. Sí, pero claro que dice que se va a conocer en los próximos